Qué impresionante, yo lo encuentro fascinante, oye, como parte el texto del filósofo esloveno, ¿no? Slavoj Žižek, ¿no? El bienvenido al desierto de lo real, ¿no? ¿Cierto? Porque parte con una introducción que es la tinta perdida, ¿no? Entonces se trata ahí del relato, ¿cierto? Un alemán que tiene que ir a Siberia, ¿no? Entonces le dice a los amigos, ¿no? Que claro, si escribe cartas, ¿no? Y son con tinta azul, entonces es todo verdadero, y si escribe las cartas con tinta roja es todo falso, ¿no? Reciben los amigos una carta en que dice que Siberia es una maravilla, que brilla el sol, que está lleno de salas de cine por todos lados, que las mujeres son estupendas, que incluso están muy dispuestas a una aventura, A todo tipo de a todo aventuras. tipo de aventuras, ¿eh? Que hay cafés, restaurantes, etcétera, ¿no? Pero el único problema es que no hay tinta roja, entonces es tan divertido el asunto, porque te permite entrar, ¿no? De lleno en el problema que aborda el texto, ¿no? Y que es la cuestión de la realidad y al mismo tiempo de la verdad, ¿no? Con sus distintas capas, con toda su complejidad, con todo su entramado, ¿no? Se me ocurre un poco así como hacer la comparación con eso que aparece en la película esta Interestelar, ¿eh? Cuando el astronauta vuelve a la Tierra, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, aquí han pasado muchos años, para él está mucho más joven que los que están acá, te fijas tú, incluso hasta que su propia hija. Y entonces intenta acceder aquí a la realidad y no puede, ¿eh? Es como algo relacionado con la mecánica cuántica, de que habrían realidades paralelas. Entonces, ¿por cuál paréntro? En fin, esa escena interestelar es maravillosa. Y yo creo que eso es muy decidor para el texto, ¿cierto?, de Zizek, porque ese es el tema, ¿cierto, Ana María? Claro. Ahora, el tema en esta misma película es que finalmente en su necesidad dentro de la realidad, él mismo está determinando la realidad que lo conduce a todo lo que ocurrió después, al protagonista de Interestelar. Pero lo que está evidenciando aquí también esta falta de tinta roja es que carecemos de un lenguaje que nos permite evidenciar la falta de libertad que tenemos. Zizek habla en el inicio de este texto, Bienvenidos al desierto de lo real, de que la misma libertad o la misma expresión de la libertad hoy día es la concretización de la nula libertad que tenemos, digamos. Hay problemas y conflictos que, a partir de que son mencionados en un lenguaje que es incapaz de atrapar completamente la realidad, pero que la determina, o que nos da la ilusión de que algo es real, en este lenguaje lo que ocurre es que no tenemos la posibilidad de pensar los conflictos actuales, sino que están siendo mistificados, dice Zizek, ¿cierto? Porque están puestos dentro de una dicotomía que históricamente ha alimentado la ficción de qué es lo real, lo bueno, lo malo, el terrorismo o lo políticamente correcto, digamos, en fin, la libertad, la ausencia de libertad, pero al final se oculta la posibilidad de pensarlo y seguimos administrados por la mantención de este conflicto que no permite cambiar el orden de las cosas. Claro. Mira, volviendo a lo de la tinta, que está relacionado, por supuesto, con lo que tú estás diciendo ahora, digamos, ¿no es cierto? Se presta el mismo, agrega a continuación, para múltiples interpretaciones, o sea, por de pronto uno podría decir, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? ¿Ah? Lo escribiría, ¿cierto?, con tinta roja, porque te fijas tú, sería todo falso, pero como no hay, digamos, ¿no? ¿Ah? Pero por otra parte uno podría decir que es verdadero porque simplemente está asumiendo que no hay tinta roja y así se va multiplicando, ¿cierto?, las interpretaciones, ¿no? O sea, uno le podría creer simplemente, ¿no?, de que eso que escribió es verdadero, pero el problema es que no hay tinta roja, digamos, ¿no? Que igual me gustaría escribir otras cartas que no sería esta, digamos, ¿no? No es que me gustaría escribir esta con tinta roja, sino otras. Entonces, te fijas tú, y que se relaciona entonces con las limitaciones, que es lo que tú estás tocando del lenguaje. Y Pero también al la apertura que posibilita miles de interpretaciones. claro, pero al mismo tiempo, te fijas tú, hay una cuestión que es como yo creo la más potente, ¿no?, del texto de Zizek, ¿eh? Y es lo que se refiere como al núcleo, que lo llama de distintas formas, el núcleo, lo real, la cosa real, la realidad dura, etcétera, ¿no? Y entonces esto remite a un texto de un inglés que no he podido recordar el nombre, me desvivió en los últimos días por tratar de recordarlo. Recuerdo el que me habló de ese texto es Eduardo Sabrowski, ¿no?, que es un texto que tiene que ver con la cuota de realidad, por decirlo así, que puedo soportar. Claro. ¿Ya? Lo cual obviamente nos lleva, qué sé yo, al psicoanálisis. Piensa tú que en el psicoanálisis se trata, ¿no?, ¿cierto?, de cómo
el consciente es también un vigía, te fijas tú, que está controlando, digamos, ¿no? De que el inconsciente no pase así de contrabando algunas informaciones que pudieran como alterarnos, que sería lo unheimlich, ¿cierto? Lo siniestro, lo inhospitalario, etcétera, como haya que traducir esa palabra de Freud, que después va a ser crucial también en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Te fijas tú, porque desde el punto de vista psicoanalítico está muy claro, ¿no? ¿Cierto? La cuestión es de cuánta realidad puedo soportar, ¿no? Desde dónde se van moviendo estos deseos de lo que quiero también para la realidad. Pero ahí, por ejemplo, Zizek, avanzando en su texto, al plantear, la pregunta de fondo es ¿qué es lo real? Sí. Y eso real es lo que en el fondo nos permite capturar el lenguaje, pero ese lenguaje ¿desde dónde habla? Habla desde nuestros sentidos. Yo puedo decir que esta planta, por ejemplo, que esta hoja es suave a mi tacto, pero si la toco con mis dedos, pero tal vez si la siento con otra parte no voy a poder describir lo mismo. En fin, todas nuestras percepciones están limitadas a cierta presencia, pero dentro de imposibilidades de lo que puedo soportar o no. Sin embargo, Zizek habla de Auschwitz, donde habríamos llegado al límite de la imposibilidad. Históricamente se patentiza lo imposible, porque lo imposible lo muestra desde dos partes, ¿cierto? Primero, lo imposible de que ocurra, porque no podría ser que fuera así, y por otro lado, lo imposible en tanto nadie podría hacerlo. ¿Qué podría ser tanto horror? Por ejemplo, esta imposibilidad que se mantuvo en la Guerra Fría de que, claro, cada uno puede atacar, pero no lo vamos a hacer, vamos a perpetuar la paz. En Auschwitz llegaría al horror mismo, presenciado por la historia de la humanidad, en donde empieza a ocurrir otro tipo de dicotomía que igual mantiene atrapada la posibilidad de cambio, porque se patentiza más bien el horror que la posibilidad de transformar. Hay una realidad que está en juego en Zizek que es, bueno, multifacética, multilateral, porque es también la realidad, te fijas tú, en términos platónicos de la idea, porque no olvidemos de que en Platón, digamos, no se trata de un idealismo realista, diríamos, ¿no? O de un ideal realismo, ¿no? Pero es realismo igual, porque la realidad, ¿cierto?, estaría en la idea, ¿no? Y la diferencia ahí con Aristóteles estaría, digamos, ¿no?, en que, bueno, Aristóteles es realista puro, por decirlo así. ¿Por qué eso interviene en el texto de Zizek? Porque, por ejemplo, cuando él habla de atravesar la fantasía que remite a Lacan, ¿no?, tú tienes ahí una idea que yo la encontré fascinante, una clave para entender todo tipo de procesos políticos, sociológicos, etcétera, ¿no? En que tú tienes, por ejemplo, una nación, un pueblo, suponte tú que están soñando con la independencia, ¿no? Pero entonces, claro, pasa a ser una fantasía, ¿no?, pasada, no cumplida, ¿no? Y entonces que repercute en el momento actual como frustración. Entonces, ¿qué ocurre en el momento actual? Se produce a raíz de eso a lo mejor el estallido social, pero el estallido social, digamos, ¿no?, viene a decir Zizek, al mismo tiempo viene a ser como un cierre para la verdadera independencia que podría ocurrir más adelante. En vez de independencia, él pone el ejemplo de la revolución, que es lo mismo. Lo que ocurre actualmente en el mundo, ¿no? Particularmente en nuestro país, ¿no? Si uno analiza temas como sueldo mínimo, como AFP, como lo que pasa con el cobre, ¿no? ¿Cierto? Como el país es simplemente expoliado respecto a lo que es el cobre por potencias extranjeras, se llevan el crudo, no pagan impuestos y resulta que el crudo contiene metales preciosos, etcétera, o sea, todo lo que se podría decir, ¿eh? Entonces, claro, como que en este país, por ejemplo, se justifica hacer la revolución, ¿eh? Entonces nosotros mismos, te fijas tú, pasamos a ser también unos frustrados en ese sentido porque no ocurre. A mí no me pasa que entonces tenga inclinación de salir a la calle, entonces participar ahí del estallido social. ¿Eh? ¿Te fijas tú? Siempre se está cumpliendo lo mismo. Y entonces esta es una realidad que tiene todos esos niveles en Zizek, ¿eh? Que puede ser la realidad así concreta, básica, sobre una base física, material, digamos, ¿no?, hasta la realidad de la idea, del utópico. De acuerdo a lo que dices tú, claro, platónicamente la realidad es un ideal, pero este ideal hoy día se está solapando con lo mecánico, y lo ideal y lo mecánico se están expresando en unidades administradas políticamente y estandarizadas sobre lo que es correcto y no, y se empiezan a plantear cuestiones que
en una expresión dicotómica en el fondo lo que están haciendo es impedir que haya una real transformación porque no se permite imaginar otras posibilidades. Entonces incluso la misma revolución, la misma manifestación social está administrada por este mismo sistema que las deja estallar un poquito pero las administra para que no cambie nada. Hay una parte en la que sí se plantea que en el fondo esto es la manipulación absoluta de la realidad para perpetuar un mismo sistema. Al final, el salir a la calle, las 200.000 personas que pueden salir o más, miles de personas que pueden salir, al otro día van a trabajar igual y van a reafirmar igual este mismo sistema porque más allá de una protesta organizada y administrada políticamente, las posibilidades de transformación no se dan. Están además manipuladas por los medios de comunicación, se sigue tendiendo a legitimar organizaciones estatales, económicas, que están sacando de su comprensión y de su discurso, por ejemplo, esto mismo que tú acabas de decir, que es lo que pasa con este crudo, ¿cierto?, que se exporta y todo, eso no es parte del discurso colectivo, digamos, de lo que en realidad se informa. De lo que se informa es del éxito que tuvo esta convocatoria masiva, pero en realidad eso perpetúa esta misma administración. Claro, ¿Dónde viene supuesto, la transformación? Por supuesto, lo que más destaca, o sea, eso es absolutamente necesario mencionarlo en el análisis que hace CISEC, digámoslo, en Bienvenido al desierto de lo real, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la manipulación. O sea, la realidad está permanentemente siendo manipulada y diríamos, ¿no?, por el poder, ¿no es cierto? Y no por ello necesariamente un tipo de análisis, digamos, no Foucaultiano. Esto tiene como otras marcas, digamos, ¿no? Claro, son marcas muy psicoanalíticas, algunas, en fin, de distinta índole, ¿no? Pero yo diría que, claro, el acento está claramente puesto en esa manipulación. Entonces, es muy decidor ya de por sí en este sentido, ¿no? Y que marcaría entonces la propia posición de CISEC al respecto, más allá de estas manipulaciones de lo real, digamos, ¿no? Porque el título ya lo dice, El desierto de lo real, o sea, remite a una película que él mismo cita, que es la de los hermanos, Wachowicz, Matrix, ¿no? ¿Cierto? Y entonces esa escena de Morfeo, ¿no?, que sería como el líder ahí, ¿no? ¿Cierto? Y Neo, ¿no?, ¿ya? En que está Chicago en ruinas y entonces entre los escombros de repente, ¿te acuerdas de esa escena? Sí. Está muy bien hecha, ¿no? Entonces hay un televisor encendido, por ejemplo, digamos, ¿no? Y a través de ese televisor encendido le manda el mensaje Morfeo a Neo, que es el Keanu Reeves, el actor, ¿no? Diciéndole bienvenidos al desierto de lo real. Entonces ahí tú tienes al mismo tiempo que está en juego, te fijas tú, la propia posición de CISEC, o sea, habrá manipulaciones, ¿no? Habrá esto y lo otro, ¿no? Pero hay una realidad lastimosa, una realidad que siempre se resquebraja, ¿no? Por ahí va como la percepción de CISEC. Por supuesto, uno también podría agregar, ¿no?, ¿cierto?, de que hay un desierto de lo real, ¿no? Y aquí esto es como para entrar en alguna discusión ulterior, digamos, hay un desierto de lo real justamente debido a las manipulaciones. Claro, porque no alcanzamos a una poder realidad imaginarnos, inasible. claro, no tenemos los recursos, como no tenemos la tinta roja, de poder pensar este mundo de otra manera.